¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que más de 900 personas, reunidas en un mismo lugar, tomaran una decisión tan extrema sin que nadie los persiguiera, sin gritos, sin caos aparente? La historia de Jonestown no es una simple crónica sobre un líder carismático y seguidores ciegos. Es mucho más compleja y, por eso mismo, mucho más inquietante. Para entender lo que pasó, tenemos que viajar al origen, a la promesa que los llevó hasta allí. Imagínate un lugar presentado como un refugio, un paraíso en medio de un mundo que sientes que te da la espalda. Jonestown se vendió como una comunidad utópica basada en la igualdad, la justicia social y el apoyo mutuo. Era una promesa para quienes se sentían ignorados, marginados o traicionados por el sistema. Muchos de los que llegaron no buscaban una doctrina extrema ni querían entregar su voluntad a un líder. Simplemente buscaban un sentido de pertenencia, un propósito, la seguridad de formar parte de algo más grande, algo que los necesitara y los valorara. Al principio, la vida en Jonestown parecía cumplir esa promesa. La rutina estaba marcada por horarios claros, trabajo compartido y un discurso constante de protección y unidad. La idea central era que, allá afuera, nadie entendía la maravilla que estaban construyendo juntos. Ese sentimiento de ser especiales, de tener un secreto que el resto del mundo no comprendía, fortaleció los lazos del grupo. Era una comunidad autosuficiente, aislada geográficamente en la selva de Guyana, y ese aislamiento físico pronto se convirtió en algo mucho más profundo, un aislamiento mental. Poco a poco, el mundo exterior dejó de ser una referencia y se convirtió en una amenaza. Cualquier noticia negativa, cualquier crítica o duda que llegaba desde fuera, era reinterpretada no como una opinión válida, sino como un ataque directo, como una conspiración para destruir su paraíso. La fatiga se normalizó. Las jornadas de trabajo se volvieron cada vez más largas, y el agotamiento físico y mental se convirtió en el estado natural de sus habitantes. Las decisiones importantes, que antes podían ser individuales, empezaron a tomarse de forma colectiva. Pero no era una democracia real, era una presión silenciosa donde la única forma aceptable de actuar era estar de acuerdo con la mayoría, o más bien, con la línea oficial del líder, Jim Jones. Aquí es donde el proceso se vuelve sutil y peligroso. Si alguien expresaba una duda, esa duda ya no era una reflexión personal, sino una traición al grupo. Pensar diferente empezó a tener un costo social muy alto: ser señalado, ser excluido, quedarse solo. Y en un lugar donde tu única red de apoyo es la comunidad, quedarse solo es el mayor de los miedos. El yo individual comenzó a desvanecerse, reemplazado por un nosotros colectivo y todopoderoso. La causa común ocupó el espacio que antes pertenecía a la elección personal, a la conciencia individual. Ya no importaba lo que tú pensaras o sintieras, importaba lo que el grupo necesitaba y decidía. No hubo un día concreto en que la gente dejó de pensar por sí misma. No hubo una orden clara que marcara un antes y un después. Fue un proceso lento, gradual, casi imperceptible para quienes lo vivían desde dentro. Primero, depositaron su confianza en la promesa de un mundo mejor. Luego, aceptaron las nuevas reglas porque parecían lógicas dentro de ese contexto aislado. Más tarde, empezaron a repetir los discursos, las consignas, las justificaciones, hasta que esas palabras se convirtieron en su propia verdad. La obediencia dejó de sentirse como una sumisión forzada y pasó a ser una muestra de coherencia, de lealtad al único hogar que conocían. Cuando llegaron las verdaderas señales de alarma, visitas de familiares preocupados, investigaciones del gobierno, denuncias de exmiembros que habían logrado escapar, ya era demasiado tarde. La mentalidad de asedio estaba tan arraigada que cada una de estas señales fue interpretada como una prueba más de que el mundo exterior quería destruirlos. La paranoia se convirtió en la lógica dominante. La idea de marcharse de Jonestown se volvió impensable. Dudar era traicionar. Negarse a obedecer significaba enfrentarse solo a todo el grupo, a tus amigos, a tu familia, a todos los que habías aprendido a considerar como tu única protección.
El último día, el 18 de noviembre de 1978, no comenzó con violencia explícita ni con órdenes brutales. Comenzó con discursos. Discursos sobre dignidad, sobre control, sobre la necesidad de tomar una última decisión soberana y no permitir que los enemigos de fuera decidieran su destino. La muerte no fue presentada como un castigo o una derrota. Fue enmarcada como un acto revolucionario, una elección colectiva, el último gesto de coherencia frente a un mundo que consideraban hostil e irremediablemente corrupto. Lo más desgarrador es que los padres fueron los primeros en acercarse. Se les dijo que era la única forma de proteger a sus hijos del horror que les esperaba si el mundo exterior los capturaba. Creyendo que los salvaban de un mal mayor, les dieron el veneno. Por supuesto que hubo dudas, hubo llantos, hubo personas que intentaron resistirse, pero la presión del grupo era inmensa. Imagina estar rodeado de cientos de personas, todas observando, todas esperando, todas convencidas de que aquello era lo correcto. En ese momento, la voluntad individual se quiebra. No todos murieron convencidos, pero casi ninguno murió solo. Después de la tragedia, el mundo buscó explicaciones simples y rápidas: locura, fanatismo, lavado de cerebro, manipulación. Pero estas palabras se quedan cortas. No logran capturar la complejidad de lo que realmente sucedió, porque la mayoría de las personas que murieron en Jonestown no eran ignorantes, ni débiles, ni locas. Eran personas comunes, como tú y como yo, que paso a paso, sin darse cuenta, se dieron pequeñas porciones de su autonomía hasta que no quedó nada. La obediencia no apareció de la noche a la mañana. Se construyó ladrillo a ladrillo, con miedo, esperanza y aislamiento. La identidad no se perdió en un instante. Se intercambió por la seguridad de pertenecer a un grupo. La verdadera pregunta incómoda que nos deja Jonestown no es por qué hicieron algo tan terrible. La pregunta es mucho más profunda. ¿En qué punto, en qué momento exacto, la capacidad de pensar por uno mismo deja de existir? ¿Y podría pasarnos a nosotros? Esa es la lección que no debemos olvidar. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te interesa explorar más historias que nos hacen cuestionar la naturaleza humana, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.